Welcome. Te damos la más cordial bienvenida a Ecos Siniestros. Hoy veremos un grito en la noche. La noche se cerraba sobre la ciudad con una opresión casi tangible, un manto oscuro y denso que parecía sofocar los últimos murmullos del crepúsculo. La calle, usualmente bulliciosa, yacía en un silencio inusual, como si la ciudad entera contuviera la respiración. En uno de los apartamentos de un viejo edificio de ladrillos rojos, Marlene se encontraba despierta, incapaz de dormir. La inquietud que la consumía esa noche no era nueva, pero la intensidad de su ansiedad sí lo era. Marlene, una joven enfermera con un semblante normalmente sereno, había empezado a experimentar una serie de sucesos inexplicables en su apartamento. Susurros apenas perceptibles en la noche, sombras que cruzaban por el rincón de su ojo, una sensación persistente de estar atrapada. Esa noche, el aire se sentía más pesado, cargado de una electricidad que hacía que su piel se erizara en respuesta. Las horas avanzaron con la lentitud de un susurro ahogado, y Marlene se encontró a la deriva entre el miedo y la vigilia, su lámpara de noche la única isla de luz en la oscuridad de su habitación. Fue entonces cuando lo oyó, un grito desgarrador que se elevó por encima del silencio de la noche, penetrando las paredes de su apartamento con una claridad escalofriante. El alarido era largo, lleno de un terror y una desesperación que helaban la sangre. Marlene se levantó de un salto, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Miró a su alrededor, buscando el origen del sonido, pero no había nada fuera de lugar en su pequeño apartamento. El grito no se repitió, pero el eco de aquel sonido quedó vibrando en el aire, una nota sostenida de puro horror. Después de varios minutos que parecieron eternos, Marlene decidió investigar. Abrió la puerta de su apartamento con cautela, asomándose al pasillo oscuro del edificio. Las luces parpadeaban débilmente, lanzando sombras sobre las paredes descascaradas. Cada paso que daba hacia la escalera aumentaba su sensación de pavor. Al llegar al borde de las escaleras, se detuvo. El silencio era ahora absoluto, como si incluso el viento hubiera retenido su aliento en anticipación. Marlene bajó las escaleras, sus pasos resonando en el viejo edificio como los latidos de un corazón en un cuerpo muerto. Al llegar al vestíbulo, encontró la puerta de entrada entreabierta, un delgado rayo de luz de la calle filtrándose e iluminando partículas de polvo en el aire. Se asomó fuera, su mirada escudriñando la calle vacía. Regresó a su apartamento, cerrando la puerta con cuidado detrás de ella. No podía sacudirse la sensación de que algo terrible había ocurrido, que el grito no había sido solo una manifestación de su ansiedad, sino un presagio de algo más oscuro y siniestro. Decidió que al amanecer iría a la policía, pero por ahora, lo único que podía hacer era esperar, escuchando el silencio que ya no era tranquilizador, sino amenazante. Marlene se acurrucó en su cama, abrazando sus rodillas mientras la primera luz del alba comenzaba a filtrarse por las rendijas de su persiana. No sabía qué esperar del nuevo día, pero el terror que había sentido esa noche sería difícil de olvidar. Cuando finalmente se levantó para prepararse, notó que el reloj marcaba mucho más tarde de lo usual. Con una sensación de urgencia, se apresuró a salir, decidida a descubrir la verdad detrás del aterrador grito que había interrumpido la calma de la noche. Con la luz del amanecer apenas despejando las sombras de la noche, Marlene caminó con paso decidido hacia la estación de policía más cercana. Las calles estaban inusualmente tranquilas, y el fresco aire matutino no hacía nada para aliviar la pesadez que llevaba en el pecho. A cada paso, el eco de aquel grito desgarrador resonaba en su mente, un recordatorio constante de la urgencia de su misión. Al llegar, fue recibida por un agente que notó de inmediato la palidez y la preocupación en su rostro. Marlene explicó la razón de su visita, describiendo el grito que había perforado la quietud de la noche y cómo, a pesar de su búsqueda, no había encontrado nada que pudiera explicar tal sonido. El agente tomó nota, su expresión sombría, y prometió enviar una patrulla para investigar. Después de dejar la estación, Marlene decidió no regresar a casa. Algo dentro de ella necesitaba respuestas antes de poder volver a enfrentar la soledad de su apartamento. Caminó de vuelta al edificio, deteniéndose varias veces,
como si esperara escuchar el grito una vez más. Pero solo el silencio la acompañaba. Al llegar, encontró a 2 oficiales de policía frente al edificio, hablando en voz baja pero con urgencia. Se acercó a ellos, la curiosidad y el miedo compitiendo por dominar sus emociones. Antes de que pudiera decir una palabra, uno de los oficiales se dirigió a ella. «¿Usted vive aquí, señorita?», preguntó con una seriedad que le heló la sangre. «Sí, soy yo. Vine a reportar un grito anoche. ¿Han encontrado algo?». La voz de Marlene temblaba ligeramente, temiendo la respuesta. El oficial intercambió una mirada con su compañero antes de continuar. «Lamentablemente, sí. En uno de los apartamentos del último piso, encontramos a una mujer fallecida. Parece que fue un asesinato». El mundo pareció girar alrededor de Marlene, las palabras del oficial resonando en su cabeza con un zumbido ensordecedor. Sin pensar, siguió a los oficiales al interior del edificio y hasta el apartamento donde la tragedia había ocurrido. El apartamento estaba sellado con cinta policial, pero a través de la puerta entreabierta, Marlene pudo ver destellos de la escena dentro. Un cuarto revuelto, signos de lucha, y en el centro, cubierto por una sábana blanca, el cuerpo de la víctima. Aunque no podía ver su rostro, algo sobre la postura de la figura le resultaba dolorosamente familiar. ¿Sabían quién era?, preguntó, su voz apenas un susurro. «Una mujer llamada Elise Arnault», respondió el otro oficial, revisando su libreta. «Vivía sola. Según los vecinos, era bastante reservada. No hay testigos de lo sucedido, solo su grito». Marlene sintió cómo se desvanecía el último vestigio de esperanza. Elise, su vecina del piso superior, una mujer con quien había compartido incontables ascensos en el elevador, siempre con una sonrisa tímida. Nunca imaginó que aquel grito, aquel terrible presagio de muerte, pertenecía a ella. Los días siguientes pasaron en un borrón para Marlene, quien se vio incapaz de deshacerse de la sensación de culpabilidad por no haber hecho más aquella noche. Su grito la perseguiría, un fantasma en las sombras, recordándole lo frágil que era la vida y lo cerca que estaba el horror, incluso en la tranquilidad de su hogar. El caso de Elise Arnault eventualmente se cerraría, sin suficientes pruebas para llevar a un sospechoso ante la justicia. Y mientras la ciudad continuaba, indiferente al dolor de una sola alma, Marlene sabía que nunca olvidaría. Cada noche, antes de dormir, escuchaba. Y en el más leve de los susurros, en el más suave de los vientos, oía el eco de aquel grito en la noche, un lamento que nunca cesaría. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.